como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado pececito, ¿de qué color? ¿Cuál es el color del pececito? Pececito rojo. Mi glu, glu, glu. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, mi querido Piscis. Esa energía tuya del amor o el desamor, ¿cómo se está desenvolviendo? Sabes que la primera carta es la carta determinante. Ya después de ahí en adelante, uno empieza a, como quien dice, a matizar esas energías. Pero la energía, la más importante, es la primera carta que salga para ti con respecto al amor o al desamor. Salga derecha o salga invertida. Tú sabes que yo trabajo con los dos, de las dos maneras, con cartas derechas e invertidas. Dependiendo lo que salga, esa va a ser tu energía. Tómala así. Si te resuena, te resuena. Si no, pues al reciclaje. Toma lo que pueda resonarte, más nada. Siempre hay palabritas que resuenan. Vamos a ver, mi querido Piscis, qué hay para ti. ¿Viste? La primera carta que te sale es la carta de algunas dudas, alguna inseguridad que tienes. Me quiere, no me quiere mucho, poquito, nada. ¿Cómo va a estar esa relación? Esa relación va para adelante. Es que esta persona va a venir por fin, no va a venir. Intuiciones que te da la luna también, a lo mejor pones en marcha esas intuiciones también. Y entonces, pero son como quien dice que en cualquier momento tú podrías dilucidar. Si estuviera así, sí estaría yo diciéndote, está la cosa dura, pero está derecha la luna. O sea que la luna te puede estar hablando, diciéndote cosas para hacerte abrir los ojos, para entrar en razón en muchísimas cosas. Y veo que aquí te estás como quien dice desprendiendo de algo, como que ya la cosa pasó, ya como que te sientes un poco mejor, ya como que esa fiebre pasó, ya te sientes un poco mejor, ya quizás pasaste un duelo y ahora lo que estás es como recuperándote, cosa que me parece maravillosa. Antes de nada, antes de seguir adelante, voy a sacar una cartita para ti. Mira, mira lo que dice, unos mensajitos que vienen para ti. Piensa en un objetivo. Visualízate con todo y sus detalles. Qué bonito está esto. Esto me encanta. Esto me parece a mí fantástico. Pensar en un objetivo. Visualízalo. Imagínate ese objetivo. Lo que te quieras imaginar con respecto al amor, por supuesto, o al desamor, como para volverlo amor, ¿verdad? Con todo y visualízate con todo y sus detalles. Mira, tómate ese tiempo para hacerlo. En una noche, sal un ratico a un parque o en una tarde en un momento en que nadie te interrumpa, en que puedas hacer una pequeña meditación y haces eso para que veas las cosas maravillosas que vienen para ti. Vamos a seguir viendo otra carta más y dice, oye esto, no sé si te va a gustar. Disimula y no puede más. Le duele tu silencio. Te va a llamar y no aguanta más. He ahí pues, he ahí el detalle. Por eso es que te desprendes. ¿Te recuerdas que te lo dije anteriormente? Ahí sale la carta. Te estás desprendiendo. Ya no eres la misma persona de antes. Ya no eres aquella persona que estaba insistente al lado de esa persona, que lo daba todo por esa persona, que dejaba de comer por pensar en esa persona, que no dormía por pensar en esa persona. Ya eso lo estás dejando atrás. Y aunque esa persona no se dé cuenta de lo que tú hacías, de que no comías, no dormías, bla, bla, eso son energías que se van transmitiendo. Y ya esa persona se está dando cuenta de que tu silencio le está doliendo. Disimula y no puede más y te va a querer llamar. No aguanta más. En cualquier momento viene esta persona. Y mira, te desprendes. Ya no te quieres arriesgar. Está el juicio diciéndote, sal, piensa en un objetivo, visualízate con todo y sus detalles, vamos, date.
Aquí veo que hay decisiones de amor, que estás por tomar decisiones de amor. Y aquí también estoy viendo el porqué de todo lo que pasó. Aquí estoy viendo también el porqué todo lo que pasó. Que aquí hubo un desliz de esta persona, algo hizo que no te gustó realmente, algo sucedió y sin embargo, ahí está esa rueda, ese carro marchando como debe ser. A pesar de los pesares, te diste cuenta quizás de muchísimas cosas. Quizás a lo mejor ahora esta persona también se dio cuenta de que no hizo lo que tenía que hacer. Que falló, palabra cierta, que falló, te falló en lo que tenía que, en los propósitos te falló. Y ahora resulta que se quiere como regresar. Y fíjate, a pesar de tener a alguien, no quiere dejarte ir. Quiere tener el control, quiere asegurarse de que le amas. Vaya pues, mira este pues, o mira esta. ¿Qué te parece pues? Qué egoísta. Ni de un lado ni del otro. ¿Ah? No disimula y disimula que no puede más. Disimula y no puede más. Le duele tu silencio. Te va a llamar y no aguanta más. A pesar de tener a alguien. ¿Qué te parece? Aquí ya lo estaba viendo. Ese es el motivo. Hubo un motivo bastante fuerte por la cual esta persona ya no está contigo. Bien sea porque le dejaste que se fuera, te desprendiste, o bien sea porque esa persona misma se fue. Pero yo veo aquí unas decisiones de amor. ¿Qué serán esas decisiones de amor? Vamos a ver. ¿Qué será? ¿Cómo hago? Primero leo si viene para ti un nuevo amor. Antes que nada, voy a ver si para ti viene un nuevo amor. Vamos a verlo de una buena vez, mi querido Piscis. Porque estoy sintiendo que puede ser para alguien que ya de verdad soltó, porque de verdad se dio cuenta que esa persona no estaba hablando con la verdad, no era verdadera. ¿Qué te digo? No era un amor sincero, te estaba jugando kikiriwi, estaba jugando doble play y ahora resulta que tuviste que soltarle. Y a pesar de todo, como quien dice, no quisiera dejarte ir. Quisiera tener el control, quisiera asegurarse de que le amas, a pesar de que hizo lo que hizo. ¿Qué te parece? No, no y no. O sea, no hay un amor para ti ahorita nuevo. No, todo es no, completamente no. Ahí no hay amor. Ahorita vamos a traducir esto, todos estos no acá, a ver qué significa todo esto. Vamos a ver entonces para ti, para esa persona, perdón, qué es lo que hay, qué es lo que se presenta. ¿Será que está sintiéndolo pero no termina de volver? ¿Será que no va a venir igual? Yo no sé, vamos a ver. Qué barbaridad. Hay aquí decisiones de amor, pero yo no sé, mi querido Piscis. Esa persona como que todavía no ha encontrado lo que ha estado buscando. Quizás se fue para buscar y encontrar algo y ve que no le da nada, no le funciona nada. Mira, todas sus cartas invertidas menos la carta de las dudas. Esta persona, de todas maneras, así que te lo digo, no veo por ahora que esta persona vaya a volver. Pero sí que te digo, quiere llamarte, no aguanta más, le duele tu silencio, disimula y no puede más, según los mensajes que te mandaron. Sin embargo, le está costando muchísimo el hecho de regresar. Quiere tener el control, quisiera tener el control, pero le está costando muchísimo el regresar. No lo sé por qué, pero aquí el juicio también le está hablando que termine de decidirse qué es lo que va a hacer definitivamente. Ahora sí que te digo, esta persona, porque veo que no viene para ti un futuro, viene algo, quizás el pasado que puede estar allí presente todavía en ti. Y eso es quizás a lo mejor lo que está sucediendo contigo, que por eso tú tienes estas cartas de amor, de decisión, porque quieres, como quien dice, si esta persona se presentara, tú a lo mejor tú le dieras esa nueva oportunidad. Probablemente. Sí que te veo algo turbio o turbia con respecto a esas decisiones. Has querido hacer tu cambio de ciclo, muy con esas dudas que tienes, y estás muy claro lo que sucedió con esa relación y cómo se terminó y por qué.
Pero también el juicio te está diciendo, es que tú también tienes recuerdos todavía. O sea, que todavía hay recuerdos allí. O sea, que todavía hay posibilidades para esa persona de volver. O sea, que a lo mejor le das una oportunidad a esa persona. Pero sabes una cosa, esta persona tendrá que ganárselo. Piensa en un objetivo, visualízate con todo y sus detalles. Necesitas darle, como quien dice, una lección a esta persona. Necesitas que si va a volver y si tú estás en la disposición de aceptarle, que es lo que estoy viendo, se tarda todavía, esta persona no ha querido todavía hablar, no ha querido comunicarse, todavía se ve que le falta. Va a pasar un buen rato sin que esto suceda, mi querido Piscis, sí que te lo digo de corazón. Pero también te está diciendo acá otro mensaje que te dicen, tú quieres, tú puedes y tú mereces. Tú quieres, tú puedes y tú mereces. Visualiza si esa persona realmente es para ti y si esa persona realmente es lo que tiene que ser y viene para hacer el bien para ti y para los demás. Visualiza, piensa en ese objetivo y piénsalo y visualízate con todo y los detalles, como te acaban de mandar ese mensaje nuestros queridos y adorados guías. Piensa en un objetivo, visualízate con todo y sus detalles. No tienes ahorita nuevo amor. Tú quizás estás pensando todavía en ese amor del pasado. A pesar de todo lo que hizo, de todo lo que pasó, tú todavía sigues queriendo a esa personita especial. Pero visualízate ahora de otra manera. Visualízate ahora tú, como quien dice, llevando el control de todo. Que no seas tú el que sea el controlado o la controlada, sino que tú controles la situación, no controlar a la otra persona, ojo, sino saber controlar tu situación para que todo vaya bien. Visualízate en ese objetivo con todo y sus detalles. Tú quieres, tú puedes y tú te mereces. Todo eso te lo está diciendo en los mensajes de tus guías. ¿Qué más quieres? Tus guías te aman y quieren para ti. Es lo mejor de lo mejor. Esa persona, dentro de todo, para que lo sepas, disimula y no puede más. Le duele tu silencio. Quizás te va a llamar, no aguanta más. Te va a llamar, pero de decir ahí a que vaya a volver, hay que verlo. Eso es poco a poco. A pesar de tener a alguien probablemente, no quiere dejarte ir. Quiere tener el control y quiere asegurarse de que todavía le amas. Eso hay que verlo, eso hay que estudiarlo, eso es con una llamada, eso es viendo a ver, tentando el terreno a ver qué esta persona consigue, si realmente se da cuenta de que tú le sigues queriendo. Si se te ve que en el fondo estás un poco todavía nebuloso, que quisieras hacer tu cambio de ciclo, a pesar de dudas y de que estás muy claro o clara de qué fue lo que pasó y ya tú sabes que probablemente es que hubo por ahí un desliz, quizás puede ser, tú también todavía estás con recuerdos que te pegan. Entonces, sé feliz. ¿Quieres a esa persona y realmente sientes que necesitas a esa persona o que venga a ti? Aunque tú no deberías necesitar a nadie. Tú te necesitas es a ti mismo o a ti misma. Entonces piensa en ese objetivo, pero piénsalo de esa manera. Con conciencia, que si es para ti que se dé y si no es para ti que se vaya, que se termine de ir. ¿Entiendes? Porque una cosa es que tú pidas y pidas y pidas y pidas, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y esa persona seguramente de cualquier manera a lo mejor va a venir, pero a lo mejor va a venir para hacerte más infeliz que nunca, para hacerte la vida cuadritos, para hacerte más feliz, más infeliz de lo que estás ahora probablemente. Hay que saber pedir, mi querido Piscis, no te lo pierdas. El que entendió, entendió, al que le resonó, le resonó. Y espero que este mensaje lo hayas entendido muy, pero muy bien. Te estoy dejando, mi querido y adorado pececito rojo. Un besito para ti. Que te vaya bien. Bye bye.